Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy les hablaré acerca del derecho en la Unión Europea. Bien, para iniciar, mencionaremos qué es. El derecho de la Unión Europea, UE, es un estado jurídico autónomo que tiene primacía sobre las leyes nacionales de los Estados miembros. Está compuesto por una serie de tratados, regulaciones, directivas, decisiones y jurisprudencia que regulan diversas áreas de política y economía en la región. A continuación se describen los aspectos clave del derecho de la Unión Europea y cómo cada Estado miembro lo reconoce. Bien, iniciaremos con los fundamentos del derecho de la Unión Europea, iniciando con tratados fundacionales. La base del derecho de la Unión Europea son los tratados fundacionales, como el Tratado de Roma de 1957, el Tratado de Maastricht de 1992 y por último el Tratado de Lisboa de 2009, que es el más reciente. Estos tratados establecen los principios y objetivos de la Unión y crean las instituciones y procedimientos necesarios para su funcionamiento. Ok, seguimos con los reglamentos y directivas. Reglamentos son actos legislativos que tienen aplicación directa en todos los Estados miembros sin necesidad de transportación a la legislación nacional. Un ejemplo es el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR. Directivas. Estas establecen objetivos que todos los Estados miembros deben alcanzar, pero cada uno puede hacerlo mediante su propio marco legal. Seguimos con las decisiones y recomendaciones. Las decisiones son vinculantes para aquellos a quienes se dirigen, mientras que las recomendaciones no son vinculantes. Seguimos, y por último, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE. El tribunal interpreta el derecho de la Unión Europea y asegura su aplicación uniforme en todos los Estados miembros. Sus sentencias son vinculantes. Pasando a otras diapositivas, mencionaremos el reconocimiento del derecho de la Unión Europea por Estados miembros. Por ejemplo, mencionaremos como principio que cada Estado miembro de la Unión Europea reconoce el derecho de la Unión y su primacía sobre el derecho nacional mediante varios mecanismos. Mencionando algunos mecanismos sería la transportación de directivas. Los Estados miembros deben incorporar las directivas de la Unión Europea en su legislación nacional dentro de un plazo determinado. Este proceso asegura que los objetivos de la directiva se cumplan a un nivel nacional. Seguimos con los mecanismos y sería la primacía del derecho de la Unión Europea. Según la jurisprudencia del tribunal, el derecho de la Unión Europea prevalece sobre las leyes nacionales. Esto se ha confirmado en casos clave como Costa V. Enel, 1964, y Cimental, 1978. Los tribunales nacionales deben aplicar el derecho de la Unión Europea incluso si contradice la legislación nacional. Continuando con otro mecanismo, sería el control de constitucionalidad. En algunos países como Alemania, los tribunales constitucionales han examinado la compatibilidad del derecho de la Unión Europea con las constituciones nacionales. Aunque han reconocido la primacía del derecho de la Unión Europea, también han establecido límites para proteger los principios fundamentales de sus constituciones. Y por último, sería la ratificación de tratados. Los Estados miembros deben ratificar los tratados de la Unión Europea mediante sus procedimientos nacionales, lo que generalmente implica la aprobación por los parlamentos nacionales. Este acto de ratificación es un reconocimiento formal del compromiso con las normas y principios de la Unión Europea. Seguimos con ejemplos del reconocimiento nacional. Como podemos darnos cuenta aquí en ejemplos de países, tomé a Alemania, Francia y por último a España. Iniciaremos con Alemania. El Tribunal Constitucional Federal ha reconocido la primacía del derecho de la Unión Europea, pero ha estipulado que debe respetar la identidad constitucional de Alemania. Seguimos con Francia, que la Constitución francesa fue modificada para permitir la transferencia de soberanía necesaria para la adhesión a la Unión Europea y el reconocimiento del derecho de la Unión Europea. Y por último, seguimos con España. La Constitución española permite la cesión de competencias derivadas de la Constitución a organizaciones internacionales mediante ley orgánica, esto facilitando la integración del derecho de la Unión Europea. Y como conclusión, el derecho de la Unión Europea es un sistema jurídico complejo y autónomo que requiere el reconocimiento y la cooperación de los Estados miembros para su eficacia a través de la transportación
Transposición, disculpen, de directivas, el principio de primacía, la ratificación de tratados y la adaptación de sus marcos legales y constitucionales. Los Estados miembros aseguran que el derecho de la Unión Europea se integre y aplica adecuadamente en sus jurisdicciones. Terminamos el tema del derecho de la Unión Europea y seguimos con otro que también es muy interesante, y es acerca de la separación de Gran Bretaña de la misma Unión Europea y que se le conoce como Brexit. Iniciando igualmente, ¿qué es? El término Brexit se refiere a la salida del Reino Unido, Gran Bretaña, de la Unión Europea, un proceso complejo y significativo tanto política como económicamente. Este proceso culminó en 2020 después de varios años de negociaciones y tensiones políticas. A continuación se detallan los aspectos clave del Brexit. Sería también el origen del Brexit. Referéndum del 2016. El 23 de junio del 2016 se celebró un referéndum en el Reino Unido para decidir si debía permanecer en la Unión Europea o abandonarla. El resultado fue que el 51,9% votó a favor de salir y el 48,1% a favor de permanecer. Motivos del voto por el Brexit. Soberanía. Muchos votantes querían recuperar el control sobre las leyes y políticas del Reino Unido sin la interferencia de la Unión Europea. La inmigración. La recuperación por la inmigración y la capacidad de controlar las fronteras fue un factor clave. Y por último, la economía. Aunque había argumentos económicos tanto a favor como en contra, algunos creían que el Reino Unido podría negociar mejores acuerdos comerciales fuera de la Unión Europea. Ahora veremos el proceso de salida, iniciando con la invocación del artículo 50. En marzo del 2017, el Reino Unido invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que establece el procedimiento para la salida de un Estado miembro. Esto inició un periodo de 2 años de negociaciones para determinar los términos de la salida. Seguimos con negociaciones y aplazamientos. Las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea fueron complejas y difíciles. Las principales áreas de negociación incluyeron el acuerdo financiero, la factura del divorcio, los derechos de los ciudadanos y la cuestión de la frontera irlandesa. El plazo original de 2 años se extendió varias veces debido a la falta de acuerdo en el Parlamento británico y la necesidad de más tiempo para negociar. Y como por último, tendremos el acuerdo de retirada. Finalmente se alcanzó un acuerdo de retirada que fue aprobado por ambas partes. Este acuerdo establecía los términos de la salida y un periodo de transición hasta el 31 de diciembre del 2020, durante el cual el Reino Unido seguiría aplicando las normas de la Unión Europea mientras se negociaba un acuerdo de relación futura. Seguimos con el quinto consejo, iniciando económicos, con temas económicos, como el comercio. Se pusieron nuevas barreras comerciales, incluyendo controles aduaneros y regulatorios que afectaron el flujo de bienes entre el Reino Unido y la Unión Europea. Otro también serían las inversiones. Hubo incertidumbre que afectó las decisiones de inversión tanto nacionales como extranjeras y por último sería el mercado financiero. Londres, como centro financiero global, enfrentó desafíos en mantener su posición en el mercado europeo. Seguimos con los temas políticos. La unidad del Reino Unido. El Brexit avivó tensiones internas, especialmente en Escocia, donde el apoyo a la permanencia a la Unión Europea fue alto y ha habido renovados llamamientos a un nuevo referéndum de independencia. Relaciones internacionales. El Reino Unido tuvo que renegociar acuerdos comerciales y políticos con países de todo el mundo. Y seguimos con los temas sociales. Son los derechos de los ciudadanos. Se implementaron nuevas normas para los ciudadanos de la Unión Europea en el Reino Unido y viceversa. Esto afectando derechos de residencia y trabajo. Y como por último sería la movilidad. La libertad de movimiento entre el Reino Unido y la Unión Europea se redujo significativamente. Ahora veremos la situación actual. Desde el 1 de enero de 2021, el Reino Unido y la Unión Europea operan bajo un nuevo acuerdo comercial y de cooperación que regula sus relaciones post-Brexit. Este acuerdo cubre áreas como el comercio de bienes y servicios, la cooperación en seguridad,
y la pesca. Sin embargo, la implementación y las adaptaciones continúan siendo un desafío en diversas áreas. Y como conclusión, puedo decir que el Brexit es un evento de gran trascendencia que ha remodelado las relaciones del Reino Unido con Europa y el resto del mundo a través de un proceso largo y conflictivo. El Reino Unido ha buscado redefinir su papel global, mientras que la Unión Europea ha enfrentado el desafío de mantener la unidad y la cohesión entre sus miembros restantes. Y gracias por su atención. Agradezco mucho que hayan visto mi video y mi explicación y espero le haya entendido. Muchas gracias y que tengan un lindo día.